Hay historias que se construyen con ladrillos de dolor verdadero y otras que se levantan sobre el eco de ese dolor. Algunas nacen del silencio, otras de la necesidad desesperada de ser vistas. Esta es una de esas historias. No habla de un crimen violento en el sentido tradicional, pero sí de una herida profunda, colectiva, que fue reabierta desde adentro. Es una historia sobre identidad, mentira y la fragilidad de la confianza humana. Una historia que ocurrió en Nueva York, años después del 11 de septiembre, cuando la ciudad todavía aprendía a respirar. En ese contexto apareció una mujer que decía haber sobrevivido al infierno. Su nombre era Tanya Head. Durante años, Tanya fue escuchada con respeto. Sus palabras eran recibidas con silencio reverente. Cuando hablaba, nadie dudaba. Nadie preguntaba demasiado. Porque ¿quién se atrevería a cuestionar el relato de una sobreviviente del mayor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos? Así, poco a poco, Tanya Head se convirtió en una voz autorizada del dolor ajeno, hasta que, en 2007, esa voz comenzó a quebrarse. Para entender cómo una historia falsa pudo sostenerse durante tanto tiempo, primero hay que entender quién era la mujer detrás del relato. Tanya Head no siempre se llamó así. Su nombre real era Alicia Steve Head. Nació en España, en una familia acomodada, con acceso a educación, viajes y oportunidades. Desde joven mostró una fuerte inclinación por construir una imagen personal sofisticada, cosmopolita. Se presentaba como una mujer brillante, segura, capaz de moverse con naturalidad en entornos internacionales. Alicia estudió en escuelas prestigiosas y pasó parte de su juventud en distintos países. Quienes la conocieron antes de los hechos dirían después que tenía una habilidad particular para adaptarse a lo que los demás esperaban de ella. No era una persona marginal ni alguien empujado por la miseria. Al contrario, su vida parecía estable. Sin embargo, esa estabilidad externa no siempre refleja lo que ocurre en el interior. A finales de los años 90, Alicia comenzó a construir una nueva versión de sí misma. Se mudó a Estados Unidos y adoptó el nombre de Tanya Head. El cambio no era solo nominal. Tanya era una mujer con un pasado distinto, más trágico, más profundo. Según su relato, trabajaba como ejecutiva en una empresa ubicada en una de las torres gemelas del World Trade Center. Tenía un prometido que también estaba allí, y el 11 de septiembre de 2001, su vida había quedado marcada para siempre. Cuando Tanya contaba su historia, lo hacía con una serenidad conmovedora. Decía que había sido herida durante el ataque, que había perdido a su pareja y que había sobrevivido de milagro. Hablaba de la confusión, del miedo, de la sensación de no saber si saldría con vida. No entraba en detalles gráficos, pero sus palabras eran suficientes para que cualquiera pudiera imaginar el horror. Su relato encajaba perfectamente con lo que el mundo ya sabía sobre ese día. Con el tiempo, Tanya no solo compartía su experiencia, sino que se convirtió en una figura central dentro de la comunidad de sobrevivientes. Participaba en reuniones, daba discursos y acompañaba a otras personas que habían perdido a seres queridos. Su empatía parecía genuina, su compromiso incuestionable. Llegó a ser presidenta de una red de sobrevivientes del World Trade Center, una posición que implicaba responsabilidad, confianza y liderazgo moral. En ese rol, Tanya hablaba en nombre de muchos. Era invitada a eventos oficiales, aparecía en documentales y era consultada por medios de comunicación. Su historia se transformó en una referencia. Para algunos, era un símbolo de resiliencia. Para otros, una voz que articulaba lo que ellos no podían expresar. Pero toda historia sostenida en una mentira tiene fisuras. Y esas fisuras, tarde o temprano, dejan pasar la luz. En 2007, varios periodistas comenzaron a notar inconsistencias en el relato de Tanya. No eran detalles menores, pero tampoco pruebas contundentes. Fechas que no coincidían, nombres de empresas que no aparecían en los registros, un prometido que nadie lograba identificar. Al principio, estas dudas fueron manejadas con cautela. Nadie quería cometer el error de revictimizar a alguien que decía haber sobrevivido a una tragedia nacional. El margen de respeto era amplio. Sin embargo, el periodismo, cuando es riguroso, no se detiene ante la incomodidad. Y así, poco a poco, las preguntas se volvieron más específicas.
Se revisaron listas de empleados, registros médicos, testimonios de otros sobrevivientes. Y lo que comenzó como una sospecha se transformó en una certeza inquietante. No había evidencia de que Tanya Head hubiera trabajado en el World Trade Center. No había registros de su hospitalización tras el ataque. El prometido que decía haber perdido no existía en ningún archivo verificable. Cuando estas conclusiones comenzaron a circular, el impacto fue devastador, no solo para la reputación de Tanya, sino para toda la comunidad que había confiado en ella. Personas que habían compartido sus historias más íntimas con Tanya se sintieron traicionadas. No solo habían sido engañadas, habían construido vínculos emocionales basados en una experiencia compartida, que, en realidad, nunca ocurrió. La revelación no fue inmediata ni explosiva. Fue un proceso lento, casi doloroso, en el que la verdad se fue imponiendo por acumulación. Finalmente, los medios publicaron investigaciones detalladas. La historia de Tanya Head, la sobreviviente ejemplar, se desmoronó públicamente. Ante la evidencia, Tanya desapareció de la vida pública. No hubo una confesión clara, ni una explicación detallada, solo silencio. Para muchos, ese silencio fue tan elocuente como la mentira inicial. La mujer que había hablado durante años en nombre del dolor colectivo ya no tenía palabras. Las consecuencias fueron profundas. Las organizaciones de sobrevivientes tuvieron que enfrentar una crisis de confianza. Se revisaron protocolos, se cuestionaron liderazgos y se reabrieron heridas que nunca habían terminado de cerrar. El daño no fue solo reputacional, fue emocional. Cada persona que había confiado en Tanya tuvo que replantearse su propia percepción del pasado. Desde el punto de vista legal, el caso no derivó en un juicio penal tradicional. No hubo cargos criminales como en otros casos de fraude. Pero eso no significa que no hubiera consecuencias. Tanya perdió su posición, su credibilidad y probablemente cualquier posibilidad de reintegrarse a ese espacio comunitario. El verdadero interés de este caso, sin embargo, no está en la caída pública, sino en las preguntas que deja. ¿Por qué alguien construiría una mentira tan elaborada? ¿Qué necesidad psicológica puede llevar a una persona a apropiarse del dolor ajeno? Desde la psicología criminal y clínica, el caso de Tanya Head suele analizarse bajo el prisma de la identidad y la validación. No se trata simplemente de mentir para obtener beneficios materiales. Tanya no se enriqueció económicamente de manera directa. Lo que obtuvo fue algo más intangible: atención, reconocimiento, pertenencia. Algunos especialistas han sugerido rasgos asociados a trastornos de personalidad, especialmente aquellos vinculados con la necesidad extrema de admiración y la construcción de un yo idealizado. La mentira, en estos casos, no siempre se vive como una falsedad consciente, sino como una narrativa que la persona llega a habitar emocionalmente. Eso no exime de responsabilidad, pero sí complejiza el análisis. Tanya no inventó una historia cualquiera. Eligió el mayor trauma colectivo de su entorno. Se insertó en él con precisión, aprendiendo el lenguaje del dolor, replicando las emociones esperadas. Eso requiere observación, inteligencia social y una profunda comprensión de las dinámicas humanas. También plantea una pregunta incómoda sobre la sociedad que la rodeó. ¿Cómo fue posible que nadie cuestionara durante tanto tiempo? Parte de la respuesta está en el respeto legítimo hacia las víctimas. Otra parte en la necesidad colectiva de encontrar figuras que encarnen la resiliencia. Tanya ofrecía una historia que cerraba, que daba sentido, que transformaba el horror en superación. Cuando esa historia se derrumbó, no solo cayó una persona, cayó una ilusión compartida. Y ese es quizás el aspecto más doloroso del caso. La mentira no solo engañó, se integró en la memoria emocional de muchos. En los años posteriores, Tanya Head ha mantenido un perfil bajo. Su historia se estudia en universidades, en cursos de ética, en análisis sobre fraude emocional. Se ha convertido en un ejemplo de cómo el daño psicológico puede existir incluso sin violencia física. Al mirar este caso con distancia, es fácil caer en el juicio moral simple, pero la reflexión más profunda nos invita a mirar más allá, a preguntarnos por qué necesitamos creer
¿Por qué buscamos relatos que nos consuelen? ¿Y cómo el dolor colectivo puede convertirse en un escenario donde se cruzan la empatía genuina y la manipulación? La historia de Tanya Head no es solo la historia de una mentira, es la historia de una identidad construida sobre ruinas ajenas. Nos recuerda que la verdad no siempre se impone por su fuerza, sino por la paciencia de quienes se atreven a buscarla. Y sobre todo, nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Qué haríamos nosotros si descubriéramos que una parte de nuestra historia compartida nunca fue real? Tal vez la respuesta no esté en señalar al mentiroso, sino en aprender a cuidar mejor aquello que nos une. Porque la confianza, una vez rota, deja un silencio difícil de llenar. Al final, este caso nos habla de la naturaleza humana en su forma más contradictoria, de nuestra capacidad para sentir empatía y para ser engañados, de la necesidad de pertenecer y del peligro de construir esa pertenencia sobre una ficción. En ese cruce entre verdad y mentira, entre dolor real y dolor apropiado, se encuentra la lección más dura de esta historia. No todas las tragedias dejan escombros visibles. Algunas dejan grietas invisibles en la confianza colectiva. Y esas, a veces, tardan mucho más en sanar.